bien, espero que todos estén bien del otro lado. Si este video me sale más o menos decente, lo voy a poner en rápidamente, porque el tema que le voy a poner es aproximación. Cuando algo se aproxima, no necesariamente llegas. Es un casi llego, pero no termino de llegar. Y si esto se pospone vez tras vez, entonces pareciera una infinita sucesión que no termina de cerrar, por así decirlo. Siempre se mantiene en un devenir, en una expectativa constante, y da la tendencia que, mejor dicho, la impresión de que no cierra, de que está incompleto. Eso es precisamente de lo que voy a hablar. Y yo hablé con esto un poquito con la inteligencia artificial. Voy a innovar esto también en la radio. Esperemos que sea interesante. De algo sirve la inteligencia artificial. No es una amenaza para el trabajo. Más bien es parte de lo que podemos, haciéndole buen uso, ya en cuanto a la inteligencia humana, debe hacer las preguntas adecuadas. Si no haces unas preguntas que la inteligencia artificial y además te va nutriendo, y el peligro que hay justamente por ello, dependiendo del algoritmo y cómo tú termines allí, la memoria del algoritmo te va a justificar estas respuestas, y siempre va a depender de la respuesta anterior. Hasta cierto grado va conociéndote de alguna manera, ¿no? Por así decirlo, porque queda grabado allí el diálogo anterior. Pero bueno, para no hacer esto tan largo, ya les voy a pasar de una vez qué fue lo que conversé con la inteligencia artificial y qué fue lo que me respondió en este diálogo. Empezando por que los personajes aquí en cuestión que van a darnos luz es Schelling, ya yo hablé de Schelling aquí, Hegel, por supuesto, Derrida, yo he hablado mucho de Derrida, Lacan, Baruch Spinoza. Son algunos de los personajes. Se me escapa alguno, por ejemplo Husserl también, y si se me escapa otro ya lo vamos a decir, pero creo que básicamente esos. Pudiera haber más, pero bueno, no se asomaron en la dialéctica, el diálogo que tuve con la inteligencia artificial. Da la sensación de uno estar conversando solo, no, porque la inteligencia artificial, en cuanto al algoritmo y toda la información, la data que ella tiene, es extensa, y seguramente una de las cosas que es positiva es que puedes contrastar esta información luego, y quizás puede detonar que sigas investigando, puede suscitar curiosidad por algún tema, ¿sí? Yo la otra vez estuve escuchando estoy sudando, mira, hizo que prendí el aire apenas llegué aquí, pero está haciendo mucho calor afuera, mucha humedad sobre todo. Yo estoy cerca de aquí, de un parque, que esperemos que no hagan bulla. La última vez hubo mucho ruido, porque están haciendo unas remodelaciones, aunque generalmente hay ruido, imagínense cuando están trabajando en algo. En fin, ya les voy a decir por qué aproximación. Esto me recuerda a esta paradoja de Zenón de Aquiles y la tortuga. Esta sensación de que no llegas nunca y que siempre estás cerca, sin embargo, cuando alcanzas siempre hay una oportunidad de ir más allá. Te das cuenta de que se prolonga en el tiempo y en el espacio aquello que supuestamente estabas a punto de alcanzar. Entonces, como le decía, da la sensación de que falta y falta y falta, y siempre está posponiendo esto, no adrede, no a propósito, sino que más bien es una cuestión de incapacidad humana. Ya les voy a decir por qué. Miren lo que le pregunté a la inteligencia artificial, y aquí tengo el diálogo que lo imprimí.
Veo una relación en lo que dice Derrida, Jacques Derrida, en cuanto a lo difícil de llegar al significado, que es la totalidad definitiva. Y esto que aparece como un noúmeno, estas son palabras estas de noúmeno, que no lo nombré, pero por supuesto que es un neologismo que ya de nuevo nada, claro, oye, ¿cómo se me va a olvidar el nombre? Immanuel Kant, vale, Immanuel Kant. Y fenómeno también, fenómeno neúmeno. Les voy a ir diciendo porque yo doy por sentado de que la gente sabe y capaz y que no. Bueno, es un noúmeno lo mismo que la totalidad, fuera de lo cognoscible. Eso es justamente lo que noúmeno nos lleva a pensar en definición bueno, ya les dije, ¿no? Y se me volvió a olvidar el nombre de Immanuel Kant. En fin, tocante a esto, sigo yo preguntándole a la inteligencia artificial. Spinoza también mencionó que la totalidad es la naturaleza, se debe dar la totalidad, es más, forma parte y es el entramado de la naturaleza. De modo que mientras más se conozca, eso de ir conociendo partes, entonces la comprensión se va dando. Siempre se tiende a ello, a la comprensión. Y así da una sensación de libertad. En cuanto al uso, aunque siempre determinista, de la libertad, que es una sensación más bien a la vez que vas comprendiendo, entonces la totalidad cognoscible no es absoluta sino relativa. Entonces la inteligencia artificial me contesta lo siguiente, no sé si entienden el argumento que traté de plantear. La inteligencia artificial sí lo entendió. Y ya les voy a decir para qué y por qué. Y qué me respondió inmediatamente. Derrida y Spinoza, me dice la inteligencia artificial, abordan la complejidad del significado y la totalidad desde perspectivas distintas. Mientras Derrida enfatiza la dificultad de alcanzar un significado absoluto, Spinoza sugiere que el conocimiento de la naturaleza nos lleva hacia una comprensión más amplia, lo que puede generar una sensación de libertad dentro de un marco determinista. Entonces yo le pregunto, pero dime más. Oye, dime más. Claro, profundicemos en el tema. Las ideas de Derrida y Spinoza y cómo se relacionan. Entonces me dice sobre Jacques Derrida. Derrida es conocido por su enfoque de la desconstrucción, que desafía la idea de que el significado es fijo y accesible. Para él, el significado es siempre provisional y está en constante cambio, lo que hace que la totalidad definitiva sea inalcanzable. Esta noción de inalcanzable se relaciona con la différance, que sugiere que el significado se construye a través de la diferencia y relaciones. Esto de différance es una palabra que yo aquí abordé en algún momento y creo que hasta le dediqué un episodio. Entonces, la diferencia y las relaciones es la que van construyendo el significado. Nunca se puede fijar completamente. En este sentido, la búsqueda de un significado absoluto se convierte en un proceso indeterminable, lo que puede generar una sensación de frustración, pero también de apertura a nuevas interpretaciones. Esto es el enfoque de Jacques Derrida. Baruch Spinoza, según lo que me respondió la inteligencia artificial, por otro lado, Spinoza presenta una visión más optimista sobre el conocimiento y la naturaleza. En su obra Ética, argumenta que todo el universo es parte de una única sustancia que él llama Dios o la naturaleza. Para Spinoza, el conocimiento y la comprensión de esta sustancia nos lleva a una mayor libertad, ya que al entender las leyes de la naturaleza y nuestra propia naturaleza, podemos actuar de manera más racional y alienada a la realidad. Alienada no.
alineado, que es diferente a alienación que alineación. Cuidado con eso. Aunque su determinismo implica, sigo leyendo, que todo está interconectado, el indeterminismo de Spinoza sigue leyes naturales. Esta comprensión nos otorga una forma de libertad, la libertad de actuar de acuerdo con la razón y el entendimiento. Ahora, ¿cuál es la relación entre ambas? Me dice la IA. La relación entre las ideas de Derrida y Spinoza puede verse en cómo ambos abordan la noción de totalidad y significado. Mientras que Derrida sugiere que la búsqueda de un significado absoluto es problemática y siempre elusiva, evasiva también se puede decir, ¿verdad? Siempre pospuesta, y lo que tienes actualmente es una aproximación. Spinoza, por otro lado, sigo leyendo, ofrece una visión en la que el conocimiento de la totalidad de la naturaleza puede llevar a una forma de libertad. El conocimiento o la comprensión puede llevar a una forma de libertad, según Spinoza. Sin embargo, esta libertad está matizada por el determinismo, ya que nuestras acciones están condicionadas por la comprensión de las leyes naturales. En resumen, me dice lo que mi respuesta está a punto de sonar en este resumen. La tensión entre la búsqueda de significado y la comprensión de la naturaleza puede ser vista como un diálogo entre la incertidumbre de Derrida y la claridad de Spinoza. Ambos filósofos nos invitan a reflexionar sobre cómo el conocimiento y la interpretación influyen en nuestra experiencia de la libertad y la realidad, por un lado. Entonces yo le sigo preguntando a la IA, yo veo una relación entre esto y el principio de razón suficiente de Leibniz, en cuanto a que lo que de verdad podemos llegar a conocer sobre la verdad de hecho, estas en tanto son siempre contingentes, pero la verdad de hecho, según Leibniz, van a parar siempre a verdad de razón en una mente infinita. Y lo que me dice la inteligencia artificial es lo siguiente. Ese es el argumento que yo le presenté. ¿Qué me dijo sobre eso? La relación que establece entre las ideas de Derrida, Spinoza y el concepto de la verdad de hecho y la verdad de razón en Leibniz es muy interesante y revela una profunda conexión entre la epistemología. Episteme es conocer, ¿sí? Ontología es ser, para que sepamos este dato, ¿no? Bueno, sigo leyendo. Y la metafísica. Lo que se puede conocer y la metafísica es algo siempre pospuesto, es algo siempre que de alguna manera forma parte del noúmeno, porque siempre va a tender al infinito, como aquello de que H tiende a cero. Para los que saben de matemática y de lo infinitesimal, cálculo infinitesimal, saben de qué estoy hablando. Muy bien, sigo hablando aquí, según lo que me contestó la inteligencia artificial. Entonces hay una conexión clara entre la epistemología y la metafísica de estos pensadores, tanto de Derrida y Spinoza. Vamos a ver. Y Leibniz. El Leibniz es el que plantea la verdad de hecho y la verdad de razón. Entonces vamos a ver, sigo leyendo. Gottfried Wilhelm Leibniz distingue entre dos tipos de verdad. La verdad de hecho, que yo he hablado aquí de eso, por cierto, que son aquellas que dependen de la realidad empírica y de las circunstancias del mundo. Son contingentes y pueden ser verificadas a través de la experiencia. Por ejemplo, hoy está nublado, es una verdad de hecho que puede cambiar, es contingente. Verdad de razón, por otro lado, son aquellas que son necesarias y universales, que no dependen de la experiencia y son verdaderas en todos los mundos posibles. Un ejemplo clásico es 2 más 2, 4.
esta verdad son inmutables, estas verdades, y se pueden entender a través de la razón. Leibniz sostiene que en última instancia todas las verdades de hecho se pueden relacionar con verdades de razón en una mente infinita que es Dios, el nivel Dios. Esta mente infinita comprende la totalidad de la realidad, es decir, sabe el 100% de qué está contenido en el sujeto. En el sujeto está contenido el predicado, ¿sí? Pero yo no conozco a todo el sujeto, ni puedo anticiparme necesariamente discernir qué es lo que va a ser. Siempre va a ser una aproximación, ¿sí? En tanto, una vez que ocurre, yo pudiera confirmarlo, pero no puedo adelantarme y de manera precisa, ni siquiera de manera absoluta, a lo que va a ser el sujeto. Por ejemplo, César cruzó el Rubicón. Yo puedo decir que es una verdad de hecho una vez que el fenómeno haya ocurrido, es decir, que haya efectuado el predicado. El sujeto no contiene necesariamente al predicado de manera, vamos a decirlo, expuesta, sino que se va dando, y una vez que se da, ya pasa a ser un hecho histórico. Entonces yo puedo decir que tal cosa ocurrió y puede ser verificable porque ya pasó, pero no es que el contenido, el predicado, quiero decir, esté explícitamente en el sujeto, ¿no? Puede que esté implícito y es algo que no puedo yo discernir por mis limitaciones. Entonces, si alguien comprende 100% el sujeto y lo que va a hacer y todas las variables envueltas en los fenómenos en cuanto a las leyes de la naturaleza y la naturaleza misma de este sujeto y todas las variables envueltas, alguien con esta mente infinita pudiera entonces resumir en verdades de razón cualquier verdad de hecho, va a parar a una verdad de razón. Entonces, esta mente infinita comprende la totalidad, sigo leyendo aquí, de la realidad y puede ver como todas las verdades de hecho se conectan y se explican a través de la verdad de razón. Ahora vamos a ver la relación con Derrida y Spinoza. Me sigue diciendo la inteligencia artificial. Derrida, la idea de que el significado es siempre provisional y que nunca se puede alcanzar una verdad definitiva se alinea con la noción de verdad de hecho. Derrida podría argumentar que, al igual que las verdades de hecho, el significado es contextual y depende de múltiples factores. Así que siempre va a ser diferido, siempre va a ser una aproximación, lo que hace que la búsqueda de la verdad absoluta sea problemática. Sin embargo, su enfoque no necesariamente se alinea con la idea de una mente infinita, el enfoque de Derrida, que puede sintetizar todas las verdades, ya que la filosofía de Derrida tiende a enfatizar la indeterminación y la multiplicidad. Esto me recuerda a la indeterminación de la traducción de Cain, que bueno, en otra ocasión podemos preguntarle a la inteligencia artificial también. Ya yo he hablado aquí de eso en su libro Objeto, algo así, que yo puedo dejar por aquí después. En fin, vamos a ver qué dice de Spinoza. Spinoza, en contraste con Derrida, la visión que hace Spinoza sobre la naturaleza, explicando así como es una única sustancia la que existe, puede verse como un intento de unificar la verdad de hecho y la verdad de razón. Para Spinoza, al comprender la naturaleza y sus leyes, cuando se comprenden todas, la naturaleza y todas las leyes que de ella se derivan, entonces uno puede alcanzar una forma de conocimiento que se asemeja a la verdad de razón, lo que lleva a una mayor libertad y comprensión. En ese sentido, su filosofía, la de Spinoza,
podría ser vista como un puente entre la verdad de hecho y la verdad de razón, ya que busca una comprensión integral de la realidad. En conclusión, me dice la inteligencia artificial, la relación entre estas ideas sugiere un diálogo profundo sobre la naturaleza del conocimiento y la verdad, mientras que Derrida nos recuerda la complejidad y la provisionalidad del significado. Spinoza y Leibniz ofrecen visiones más sistemáticas que buscan integrar las verdades de hecho y de razón en una comprensión más amplia de la realidad. Este diálogo entre la indeterminación de la búsqueda de totalidad es fundamental para entender cómo los filósofos abordan la cuestión del conocimiento y la libertad. Entonces yo le pregunto, ¿y cómo se relaciona esto con las ideas de Schelling y Hegel? Y me responde, primero me responde en inglés y yo le digo que lo traduzca en español. Aunque yo entiendo el inglés, quería que me precisara más esto y que lo escribiera en español. Entonces me dice lo siguiente: en cuanto a la relación de Schelling y Hegel, las ideas de Derrida, Spinoza, Leibniz se relacionan con la filosofía de Schelling y Hegel, pero también en algunas cosas está muy distante, tiene variaciones. Pero bueno, las semejanzas que me indica aquí tiene que ver con la naturaleza del conocimiento, la verdad y la totalidad. Entonces Hegel, me dice la inteligencia artificial, sobre la dialéctica y la totalidad, Hegel es conocido como una persona que es compleja en sus descripciones, según en su manera sistemática de escribir, pero su fama está también ligada al método dialéctico, que implica la resolución de contradicciones a través de un proceso de tesis, antítesis y síntesis. El en sí, el para sí y el en sí para sí. Lo que también en Schelling es lo que no depende de mí, lo que depende de mí. Y después las dos cosas juntas, ¿no? Lo que depende y lo que no depende de mí. Entonces hay esos tres momentos que conforman la tríada dialéctica. Esa definición de tesis, antítesis y síntesis que yo puse en un vídeo por ahí, ya yo lo expliqué en otro episodio y se los voy a poner por aquí, tiene que ver más bien estas definiciones o estas palabras, tesis, antítesis, síntesis, con Karl Marx. Sigo leyendo. Para Hegel la verdad se desarrolla a través de este proceso, tesis, antítesis, síntesis, y se manifiesta en la totalidad del sistema. La realidad es vista como un todo, en constante desarrollo, donde cada etapa es necesaria para alcanzar una comprensión más alta. En tanto el conocimiento es progresivo y siempre pospuesto, siempre hay oportunidades de mejorar en eso, podemos decir, sin lugar a duda, que es perfectible, no es perfecto. ¿Qué dice Hegel sobre la identidad y la diferencia? Vamos a ver qué dice, según me respondió la inteligencia artificial. Hegel también enfatiza la idea de que la identidad se forma a través de la diferencia. Sin embargo, su enfoque tiende a buscar una síntesis que resuelva las contradicciones, lo que contrasta con las perspectivas de Derrida. Derrida y la crítica hacia Hegel. Este es otro punto. Derrida, a través del concepto de différance, critica la idea hegeliana de que el significado puede ser completamente sintetizado. Para Derrida, el significado es siempre provisional, está en constante cambio, lo que sugiere que la búsqueda de una verdad absoluta, como la que propone Hegel, es problemática. En este sentido, Derrida desafía la noción de que la realidad puede ser completamente comprendida a través de un sistema totalizador, como el de Hegel, ¿no? El de la cuestión que él plantea de totalidad y en definitiva tiene que ver con su idealismo, con el idealismo alemán, ¿sí? O con la dialéctica. Schelling, por otro lado, me dice la inteligencia artificial, en cuanto a la naturaleza y la libertad, al igual que Spinoza, se interesa en la relación entre la naturaleza y la libertad.
Recordemos que para Schelling, yo aquí puse un video que lo pueden chequear, que hablé de eso un poquito más extensamente. La naturaleza tiene que ver con el objeto. Y bueno, su filosofía idealista busca entender cómo la naturaleza se manifiesta en el espíritu, que es el sujeto, y cómo el individuo, una vez más el sujeto, puede alcanzar la libertad a través de la comprensión de esta relación. Límites del idealismo. Tanto Derrida como Schelling exploran los límites del idealismo. Schelling critica el idealismo hegeliano por su tendencia a subsumir la individualidad en este sistema de totalidad. Derrida, por su parte, también cuestiona la idea de que el significado puede ser completamente fijado o sintetizado. En ese sentido, el significado es algo siempre pospuesto, por lo tanto, al significado no llegas, diría Derrida. Lo que resuena y está completamente contrapuesto, y es una crítica a la cuestión del idealismo hegeliano. Y Schelling también, aunque tiene una resonancia con Hegel, bueno, no va a estar tan de acuerdo con la totalidad hegeliana. En conclusión, la relación entre las ideas de Derrida, Spinoza y Leibniz, Hegel, Schelling, revela un diálogo profundo sobre la naturaleza del conocimiento, la verdad y la totalidad. Mientras que Hegel busca una síntesis que resuelva las contradicciones y alcance una comprensión total, Derrida enfatiza la indeterminación, siempre pospuesta búsqueda de la verdad, del significado al que no llegas, y la provisionalidad. En todo caso, el significado siempre está en un devenir. Schelling, por su parte, ofrece una perspectiva que busca reconciliar la naturaleza y la libertad, cuestionando también las limitaciones del idealismo. Este intercambio de ideas enriquece nuestra comprensión, como el caso de estos filósofos abordan la complejidad de la realidad y el conocimiento. Entonces yo le pregunto, y aquí asomo a otro personaje, ¿y qué tal Kant dijo con respecto a la trascendencia o lo infinito? Que un número de significantes infinito hace que se vea imposible entender o siquiera llegar al significado. Es un noúmeno, pero no necesariamente, porque según Kant, al que no puedes conocer en absoluto esto del númeno, dice Kant que hay una relación directa, especular, significante-significado, sujeto-objeto. No hay una relación directa entre uno y otro, necesariamente. Tal como puso el ejemplo de Kawagami, que es como, parece ser, le decían a la liebre o se referían a la comida. Entonces aquí habla de la indeterminación de la traducción. Algo así también tiene que ver con la indeterminación de la traducción o la sinominia. Sigo leyendo aquí, ¿no? Esto yo se lo aprendí a la inteligencia artificial. Ya vamos a ver qué me respondió. Esto mismo tiene que ver con Wittgenstein, les digo yo, y lo que dijo sobre lo pictórico y no tanto en lo especular. Entonces la semántica no es más importante que la pragmática. Eso mismo que dijo Kant, relacionado con la navaja de Ockham, que debe tenerse en cuenta como una metodología a la hora de interpretar. Esto fue lo que yo le planteé. Vamos a ver cómo y por qué es interesante y a dónde va esto, según me contestó la inteligencia artificial. Voy a leer más rápido para ver si termino, porque quiero terminar todo este diálogo con ustedes. Entonces él me dice, tu comentario sobre Kant y su relación con la indeterminación del significado, así como la conexión con Wittgenstein y la pragmática, es muy interesante y refleja un enfoque contemporáneo de la filosofía del lenguaje y la epistemología. Vamos a ver cómo podemos desglosar estas ideas. Kant y la indeterminación de la traducción. Indeterminación de la traducción. Kant argumenta que no hay una relación uno a uno entre significante y significado. Esto se debe a que el significado es una expresión
que no se puede completar, no está determinada sin considerar el contexto en el que se utiliza. Su famoso ejemplo de la indeterminación de Cavagani ilustra lo que se puede denominar la indeterminación de la traducción o la ¿cómo dije? La sinonimia, algo así. Entonces sigue diciendo aquí, ilustra que, dado un conjunto de datos empíricos, puede haber múltiples traducciones igualmente válidas de una lengua a otra. Eso sugiere que el significado no es fijo y que la interpretación puede variar. La interpretación puede variar. Psicología de la Gestalt, por ejemplo. Ahí se los dejo. Crítica a la especularidad. Keynes desafía la idea de que hay una relación especular directa entre significante y significado, sujeto-objeto. En lugar de eso, propone que el significado es más complejo y está influenciado por el uso y el contexto. Esto se relaciona con la idea de que el significado no puede ser visto como un noúmeno, una realidad última e inalcanzable, sino que es algo que se construye a través de la interacción y la práctica. ¿Y qué tiene que ver esto con la navaja de Ockham? Keynes también utiliza la navaja de Ockham para argumentar que al interpretar el lenguaje y el significado debemos evitar suposiciones innecesarias. Esto implica que en lugar de buscar explicaciones complejas debemos optar por la más simple, que aún siendo coherente con los datos puede ser una explicación razonable. Esto se puede decir porque aquí le digo yo, y estoy pensando en David Hume, pero también en más cercano y contemporáneo en Donald Davidson, sobre los eventos mentales y la posibilidad de una racionalidad compartida, el principio de caridad. Esto tiene que ver con la navaja de Ockham o el principio de parsinomia, creo que es así. Eso se traduce en una preferencia por teorías que sean más pragmáticas, sigo leyendo, y menos especulativas. Wittgenstein y la pragmática. Uso del lenguaje. Wittgenstein, por otro lado, especialmente en su obra Investigaciones filosóficas, estamos hablando del segundo Wittgenstein, enfatiza que el significado de una palabra está determinado por su uso en el lenguaje. Esto se aleja de la idea de que hay un significado fijo que se puede captar de manera abstracta. En este sentido, Wittgenstein también se centra en la pragmática del lenguaje, es decir, en cómo se utiliza el lenguaje en contextos específicos. Referente al aspecto pictórico, la idea de que el lenguaje tiene aspectos pictóricos se relaciona con la forma en que las palabras representan realidades en contextos específicos. Esto se aleja de la noción de que hay una relación directa y especular entre significados y significantes, como que si estuvieran atados. Y se enfoca más en cómo las palabras funcionan en la práctica, dando más importancia al uso de la palabra en cuanto a pragmático y no tanto a la semántica en cuanto al significado. Esto va a depender del contexto y va a depender de cómo este grupo humano precisamente de un significado específico que evoca cierta idea que va a depender, va a ser muy específico. En conclusión, la relación entre Keynes, Wittgenstein y las ideas de indeterminación del significado y pragmática resalta un enfoque contemporáneo que desafía la noción tradicional del significado fijo y la relación directa entre significantes y significados. Estos filósofos sugieren, tanto Wittgenstein como Keynes, que el significado es algo que se construye a través del uso y el contexto, y que la interpretación debe ser pragmática, evitando suposiciones innecesarias. Esto se alinea con la crítica a la idea de un noúmeno inalcanzable y enfatiza la importancia de la práctica y el contexto de la comprensión del lenguaje y la realidad. Entonces yo le pregunto a la inteligencia artificial,
Ajá, entonces está de acuerdo hasta cierto grado esto que estás diciendo con Hegel sobre la fenomenología, lo fenomenológico en cuanto a que se puede conocer. Y me dice, sí, se puede establecer una relación interesante entre las ideas de Kant, Wittgenstein y Hegel, específicamente o especialmente en lo que en lo que respecta a la posibilidad del conocimiento y la naturaleza del significado. Sin embargo, hay matices importantes que diferencian sus enfoques y me pasa a explicar. Hegel y el conocimiento. Conocimiento como proceso dialéctico. Hegel sostiene que el conocimiento se desarrolla a través de un proceso dialéctico donde las contradicciones y las tensiones se resuelven en una síntesis que llevan a una comprensión más profunda de la realidad. Para Hegel, el conocimiento es un proceso dinámico y evolutivo donde la realidad se revela gradualmente a través de la historia y la experiencia. Fenomenología del espíritu. En su obra Fenomenología del espíritu, Hegel explora cómo la conciencia se desarrolla desde formas simples del conocimiento hasta una comprensión más compleja y totalizadora. Este proceso implica la superación de limitaciones y la integración de diferentes perspectivas, lo que lleva a una forma de conocimiento que es más que la suma de las partes. ¿Cuál es la relación de Kant y Wittgenstein? Sobre la indeterminación y contexto. Vamos a ver qué dice. Kant, al enfatizar la indeterminación de la traducción y la importancia del contexto en la interpretación del significado, se aleja de la idea hegeliana de que se puede alcanzar un conocimiento total y sistemático. Para Kant, el significado es fluido y depende de múltiples factores, lo que sugiere que no hay una única forma de conocer la realidad. Sobre el uso del lenguaje, ¿qué dice Wittgenstein? Al centrarse en el uso del lenguaje y la pragmática, también se distancia Wittgenstein de la noción hegeliana de un conocimiento absoluto. Para Wittgenstein, el significado se construye a través de la práctica y el contexto, lo que implica que el conocimiento es más situacional y menos universal. En conclusión, aunque hay puntos de convergencia entre Hegel y Kant y también en Wittgenstein, en cuanto a las ideas de que el conocimiento es un proceso y que se desarrolla a través de la experiencia, las diferencias son significativas. Hegel busca una forma del conocimiento total y sistemático que se revela a través de la dialéctica, mientras que Kant y Wittgenstein enfatizan la indeterminación y el contexto, sugiriendo que el significado y el conocimiento son más fluidos y situacionales. En resumen, se puede decir que hay un acuerdo en las ideas de que el conocimiento es un proceso, pero las implicaciones y la naturaleza de ese conocimiento varían considerablemente entre Hegel y los enfoques más contemporáneos de Kant y Wittgenstein. Entonces yo le pregunto, ¿puede entonces sí o no llegarse al significado, a un significado definitivo o a la singularidad del número, a la totalidad? ¿Es progresivo, indeterminado, o se puede llegar en un momento a la verdad? Así como lo mencionó Husserl, eso lo digo yo, ¿no? Me dice la inteligencia artificial en respuesta. La cuestión de si se puede llegar o no al significado definitivo o a la singularidad del número, en el sentido kantiano, es un tema complejo y ha sido objeto de debate entre varios filósofos, incluido Hegel, Husserl, Kant y Wittgenstein. Así que vamos a ver de qué se trata estas perspectivas. Hegel, por ejemplo, va a abogar por un conocimiento progresivo. Sostiene que el conocimiento es dialéctico y progresivo a través de la historia, según lo que ya había dicho, ¿no? Anteriormente me respondió algo similar. Para Hegel la verdad se revela a través de la superación de las contradicciones, pero se puede alcanzar una verdad final, un sentido absoluto. Husserl, sobre la intencionalidad y la búsqueda de la verdad, su enfoque fenomenológico busca llegar a una comprensión más clara y precisa de las experiencias y la conciencia a través de la reducción fenomenológica. Intenta despojarse de los supuestos y prejuicios para llegar a lo que él llama esencias. Aunque Husserl cree que es posible alcanzar una verdad más clara a través de este proceso, su enfoque no necesariamente implica que sea alcanzable la verdad definitiva o absoluta, en el sentido de un número inalcanzable. Kant, sobre la indeterminación del significado,
va a argumentar que el significado siempre va a quedar pospuesto y no hay una relación fija entre significado y significante. Esto sugiere que no puede llegarse a un significado definitivo, ya que el contexto y el uso del lenguaje van a influir en la interpretación. Para Keynes, el conocimiento es más fluido y depende de múltiples factores, y eso hace que la búsqueda de la verdad absoluta sea problemática, igual que Derrida, ¿no? Le agrego yo. ¿Qué dice sobre Wittgenstein? Uso y contexto. Wittgenstein, al centrarse en el uso del lenguaje, también sugiere que el significado es contextual y no fijo. Ya lo he dicho, por tanto siempre es provisional. En su obra Investigaciones Filosóficas enfatiza que el significado se construye a través de la práctica y el contexto, lo que implica que no hay una verdad definitiva que se pueda alcanzar de manera universal. En conclusión, la posibilidad de alcanzar un significado definitivo o una verdad absoluta es un tema debatido. Progresivo, según Hegel y Husserl, quienes sugieren que el conocimiento es un proceso progresivo, pero no con diferentes enfoques sobre la naturaleza de la verdad. Indeterminado, para Keynes y Wittgenstein, enfatiza que de la indeterminación del significado y la importancia del contexto, y eso sugiere que no puede llegar a una verdad definitiva y absoluta. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta depende de la perspectiva filosófica que se adopte. Algunos filósofos creen en la posibilidad de un conocimiento más claro y progresivo, mientras que otros argumentan que el significado y la verdad son inherentes, indeterminados, contextuales. Entonces yo le pregunto, ¿la verdad es pospuesta hasta el infinito? ¿Lo real es alcanzable? O sea que depende del filtro humano comprender o no lo real. Está condicionado a nuestro sentidos, a nuestra percepción, si pasa o no por el filtro de mis sentidos o de mi razón. Entonces me dice, tu reflexión sobre la verdad y la realidad es interesante. Estas cuestiones son profundas sobre la relación entre el sujeto y el objeto, así como sobre la naturaleza del conocimiento. Vamos a desglosar estas ideas y pasa a desglosarlas. Verdad como proceso. La idea de que la verdad es siempre pospuesta al infinito sugiere que la búsqueda de una verdad definitiva es un proceso indeterminable. Esto se alinea con las perspectivas de filósofos como Hegel, que ven el conocimiento como un desarrollo dialéctico, ya lo habíamos dicho, Keynes, Wittgenstein, que enfatizan la indeterminación del significado y la importancia del contexto. Verdad absoluta versus verdades contextuales. Mientras que algunos filósofos como Husserl argumentan que es posible alcanzar la comprensión más clara de la verdad a través de la reducción fenomenológica, otros como Keynes sostienen que la verdad es más bien en dependencia del contexto y va a depender de múltiples factores. Esto implica que no hay una verdad absoluta que se pueda alcanzar de manera definitiva. La realidad y el filtro humano. Sobre esto, la realidad es independiente. La afirmación de que la realidad no depende del filtro humano sugiere que la visión realista, donde la realidad existe independientemente de nuestra percepción y comprensión, estas perspectivas sostienen que hay un mundo objetivo, que no está relacionado con nuestras experiencias subjetivas necesariamente. Condicionamiento de la percepción. Sin embargo, desde una perspectiva fenomenológica o constructivista, se argumenta que nuestra comprensión de la realidad está mediada por nuestros sentidos, experiencias y razonamiento. Esto significa que aunque la realidad pueda existir independientemente de nuestra interpretación y comprensión de ella, están influenciadas por nuestra subjetividad. En conclusión, la relación entre verdad y realidad y la percepción es compleja. La verdad es un proceso infinito. Sobre esto, mira lo que dice. La búsqueda de la verdad definitiva puede ser vista como un proceso indeterminable y tiende al infinito, donde las verdades son contextuales y dependen de factores múltiples. La realidad independiente versus la realidad mediada. La realidad puede existir independientemente de nuestra percepción, pero nuestra comprensión en ella o de ella está condicionada por nuestros sentidos y razonamiento. En última instancia, esta tensión entre realidad objetiva
y la subjetividad de la experiencia es un tema central en la filosofía, y diferentes corrientes ofrecen diversas respuestas a esta pregunta. La exploración de estas ideas puede llevar a una comprensión más rica y motivada o matizada, mejor dicho, de la naturaleza del conocimiento y la verdad. Entonces yo le digo, claro, entonces tal como Lacan, y aquí meto a Jacques Lacan ahora, debemos separar lo que es realidad y lo que es real, que es más definitivo e independiente de mi realidad, que lo real no está desligado tampoco a un conjunto de realidades posibles. Tu referencia a Lacan y las distintas concepciones que tiene que ver con la distinción entre realidad y lo real es muy pertinente y añade una dimensión interesante a la discusión sobre la verdad y la percepción. Vamos a explorar estas ideas en el contexto de la filosofía y la teoría psicoanalítica, que es la de Jacques Lacan. Lacan y la distinción entre realidad y lo real. Realidad, concepto de realidad según Lacan. En este contexto, Lacan, la realidad se refiere a la experiencia subjetiva. ¿Sí? Vamos a ver que esto apareció una cosa ahí. Ok. Se refiere a la experiencia subjetiva de cada individuo. Cada persona tiene su propia versión de la realidad, influenciada por sus percepciones, experiencias, deseos, contexto social. Y esta realidad es, por lo tanto, subjetiva y puede variar de una persona a otra. Lo real, por otro lado, en la teoría lacaniana se refiere a un orden que es más fundamental y que escapa a la simbolización y la representación. Aquí hablamos de los registros de Lacan, ¿sí? El registro imaginario, simbólico y real. En este sentido, lo real es aquello que no puede ser completamente capturado por el lenguaje y la experiencia. Es algo trascendente. Es lo que está más allá de la realidad subjetiva y que a menudo se representa como un límite o una falta. Es una cuestión que está implicada y que se mueve en otra dimensión de la existencia que no se puede aprender completamente. Cual noúmeno, le agrego yo, es como un noúmeno en el sentido más, si se quiere, del concepto que ya habíamos explicado antes de Immanuel Kant, ¿no? Y que puede ser perturbador y traumático. Entonces, en ese hallar lo real, que es cuando uno choca con lo real, es precisamente lo que tiende cuando se conversa o se trata de sacar con el psicoanálisis, Lacan tratando de salvar el psicoanálisis como ciencia y explicando justamente lo que Freud en su momento también, porque él tradujo a Freud. Entonces, claro, eso de lo real tiene que ver con el noúmeno en la medida de que es algo traumático, es el síntoma, ¿sí? Ahí se puede relacionar eso con Lacan. La relación entre realidad y lo real, vamos a ver. Interconexión. La idea de que lo real no está desligado de un conjunto de realidades sugiere que, aunque cada individuo tiene su propia percepción de la realidad, hay un orden más amplio que subyace a esta experiencia. Este orden puede ser visto como un conjunto de realidades que interactúan y se influyen mutuamente, pero que también contienen elementos que escapan a la comprensión total. La búsqueda de la verdad. En este sentido, la búsqueda de la verdad puede ser vista como un intento de acercarse a lo real o al noúmeno, aunque siempre habrá un aspecto de lo real que se mantendrá fuera de nuestro alcance. Esto se alinea con la idea de que la verdad es un proceso constante, en evolución, siempre pospuesta, o en constante evolución, mejor dicho, y que nunca se puede alcanzar de manera definitiva, según esto. La distinción entre realidad y real en Lacan proporciona un marco útil, en conclusión, para entender la complejidad de la verdad y la percepción. Mientras que la realidad es subjetiva y varía de persona a persona, lo real
representa un orden más fundamental, que escapa a la simbolización, al lenguaje, y que puede ser perturbador. Esta interconexión sugiere que, aunque cada individuo tiene su propia versión de la realidad, hay dimensiones de la existencia que son más universales y que, sin embargo, siguen siendo inalcanzables en su totalidad. Este enfoque resuena con las ideas de otros filósofos que han explorado la relación entre sujeto y objeto, la verdad y la percepción, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y la experiencia humana. ¿Qué te parece? Eso fue lo que me contestó la inteligencia artificial. Y lo quise compartir con ustedes y creo que el tema va por ahí y lo voy a enfatizar ahora mismo. Yo hablé sobre esta posibilidad o devenir siempre, una cuestión siempre perfectible, siempre se puede mejorar y da un sentido de incompletud, en tanto qué tan alcanzable es y qué tanto podemos llegar a la verdad. Entonces podemos aprender infinitamente y sin embargo no alcanzar una verdad absoluta. Está la verdad fuera de nuestro alcance, como el noúmeno. ¿Y acaso esto no tendría más que ver con nuestra limitación? No tiene nada que ver con alguna condición cognitiva precaria, ¿sí? Y por eso la importancia de que como individuos busquemos la verdad y nos interesemos en ello. Sin embargo, la colectividad, esto del aprendizaje a través de la cooperación, siempre va a ser vital, porque solo no podemos. Y que un conjunto de personas, y incluimos las que han vivido en el pasado, porque la verdad es un hecho histórico, según Hegel, en la medida de que hay una dialéctica permanente, si obedecemos a esta triada o le damos crédito, que va terminando con refinar un poco, hacer retroceso, y siempre va no en deterioro, deteriorar, sino va en avance. En esto Hegel era muy positivo, a diferencia de Karl Marx, que decía que al final iba a provocar un problema siempre, y no tanto esta cuestión de la antítesis, que es como el análogo de, vamos a decir, aceptación, negación, que es el análogo, y después viene la síntesis, que sería en conclusión, o la negación de la negación. Y entonces así es un hecho histórico, el motor de la historia. Así que por eso es que siempre queda pospuesto. Y como dije, tiene que ver esto con esta sensación de incompletud en cuanto a que es algo que está siempre como de venir, ¿sí? Por eso decía que esto se parece mucho a la pedagogía infinita. Yo en algún momento tengo que hablar de esto, porque nos pone a pisar tierra. Conocer es algo difícil. Conoces algo, pero no todo. Y de eso que conoces, si no profundizas y si te quedas allí pegado como idea fija, tienes un problema, porque te conviertes en un dogmático. Y bueno, no queremos ser dogmáticos, pero tampoco queremos ser al extremo escépticos. En tanto, la verdad es algo que siempre está en construcción, pero hay una verdad absoluta. Tiene que ver con el principio de razón suficiente, como Leibniz decía, que si hay una persona o una mente que sea capaz de comprender la totalidad de las leyes, de cómo funciona la naturaleza y todas las variables posibles, y las tiene en cuenta, si todos estos datos están en una mente infinita, ese alguien, esa conciencia, bien pudiera convertir en verdad de razón cualquier verdad de hecho posible. En tanto sería una
cuestión que se traslada al nivel Dios, ¿sí? Entonces, de alguna manera es una concepción interesante que tener en cuenta si hablamos de la naturaleza y de la totalidad y de la pospuesta búsqueda de significado, como diría esto último que dije, Jacques Derrida. Entonces esto pudiera llevarnos a al menos tener conciencia de tal cosa, bueno, a una actitud más correcta, tanto para aprender y para enseñar, que tiene que ver esto con la pedagogía. Consciente de que estás enseñando, pero no eres dueño, pero ni para nada de la verdad. Nadie la tiene así en mano, como que si de un absoluto o totalidad se tratara, y no nos cansaremos de aprender, o capaz y sí, pero siempre nuestro cerebro, mientras esté en su capacidad mínima, por lo menos, está aprendiendo, ¿sí? Infinitamente. Y el límite está en varias cosas, en el lenguaje y en nuestra perspectiva de vida, nuestra precaria vida que termina con lo real dándose de bruces con el sufrimiento y la muerte, que es cuando termina todo. Pero que hay más allá, hay un nivel trascendente, o ahí termina todo de verdad, a menos para nosotros, evidentemente, sí, pero la humanidad de alguna manera va a seguir adelante, y la naturaleza, ¿sí? Entonces, por eso es que esto tiene que ver, y ya hoy voy a ir concluyendo esta dialéctica, este diálogo que tuve con la inteligencia artificial. Voy a probar esto en otras ocasiones, a ver qué tal, pero no lo voy a hacer tan largo. Esta estuvo largo. Estoy tratando de terminar y no hallo cómo. No sé si poner esto en rápidamente, ¿no? Porque tiene que ver con eso que les dije al principio. ¿Qué les dije al principio que era el tema por la letra A? Aproximación. ¿Por qué? Porque aproximar es una medida que no está plenamente justificada o absolutamente dicha, sino se puede mover, se puede alterar, y no es una cuestión de inseguridad, es simplemente que aquí lo voy a decir y puede que esto se modifique, y esperemos que sea para mejor, ¿no? Que haya hasta cierto grado la posibilidad de que sea mejor que la anterior, no que sea una medida menos precisa. Y eso tiene que ver justamente con eso de lo que en el diálogo se mostró. Y la aproximación tiene que ver como lo humano, algo impreciso, irónico, debería ser así la actitud que debemos adoptar, como nos decía Rorty. Y en cuanto a devenir, una verdad de hecho, y que tanto verdad es razón, porque es contingente, es no invariable, sino más bien debemos tener no una actitud dogmática, tampoco, repito, debemos ser un aferrado sin caer en los dogmas del empirismo, pero tampoco en aquella cuestión de escepticismo radical, ¿sí? En tanto, puede ser que ese tema encaje allí, ¿no? Aproximación. Y yo me voy porque no quiero que esto sea más largo de lo que ya fue. Chao, chao. Vamos a probar esto, cómo nos va con esta consulta a la inteligencia artificial que hice ahora. Probablemente la repita con otra dinámica más o menos parecida y probablemente más corta. Chao, chao, nos vemos. Chao, chao.